Síguenos en Instagram, @lafmoficial. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 5:57 de la mañana. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. FM de RCN, las noticias como son. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. La FM de RCN con Juan Lozano. Gracias. Cada día somos más. La FM de RCN. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM de RCN a Darcy Quinn, a Suri Chamá, Yanelda Jaimes, Hernando Romero Barliza, Fernando Quijano Velasco, Santiago Ángel, Juan Carlos Iragorri, William Calderón, María Molina, Diana Mateus y Juliana Habib. Dirige Juan Lozano, de 4 a 10 de la mañana en la FM de RCN. Las noticias como son. Seis en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es martes 21 de enero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azuli Chamá, aquí están los titulares. Tema hoy en la FM de RCN, numeral conmoción es, numeral conmociones. El presidente Gustavo Petro oficializa la declaratoria de conmoción interior y emergencia social y económica en Catatumbo debido al aumento de enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. Mientras tanto, en Guaviare también se reportan enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y de alias Iván Mordisco, con un resultado de por lo menos 20 muertos. Varios funcionarios del gobierno nacional han presentado su renuncia. El canciller Luis Gilberto Murillo ha dimitido, al igual que el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y la ministra de Transporte, María Constanza García. En Colombia, 6:01. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca, transformar vidas con energía es un propósito, una esencia que nos inspira para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en nuestra zona de influencia y en el país, creando un entorno de confianza, inclusión, respeto, lealtad y transparencia en el que todos somos protagonistas. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN.
6 de la mañana, 2 minutos, bienvenidos. Aquí toda la información en detalle de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. La noticia más importante, sin duda, tiene que ver con la decisión del gobierno colombiano de declarar la conmoción interior y la emergencia económica para atender las circunstancias que se viven desde hace 3 días. Ya vamos para 4 en el Catatumbo, en norte de Santander. Las cifras en esa región del país todavía son inciertas. Se habla de entre cerca de 80 a 100 muertos en los enfrentamientos que ha desatado el ELN con las FARC por el control, por el poderío en la región. La decisión la anuncia el presidente Gustavo Petro y eso le va a dar un margen de maniobra para tomar medidas excepcionales que no pasarían por el Congreso necesariamente y que le permitirían al presidente Petro controlar la situación de gravedad, de emergencia que se vive hoy en el Catatumbo. Aldair Rodríguez, el alcance del anuncio del presidente Petro, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para usted y para todos los oyentes. Les tenemos las claves de esta importante decisión que ha anunciado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro en el marco de la difícil situación de orden público y grave crisis humanitaria que experimentan los habitantes del Catatumbo. Esto por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Son 2 medidas, pero hablemos inicialmente del estado de conmoción interior que no se decretaba, como usted lo decía más temprano, desde hace 22 años. La última vez fue en el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una medida que está contemplada en el artículo 113 de la Constitución y que básicamente autoriza al presidente de la República a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenazan la seguridad y el orden público. Entre las facultades que otorga esta figura constitucional está el control territorial militar, capturas, toques de queda y también expedir decretos con fuerza de ley. Ya les vamos a explicar qué significa esto. Según la Carta Magna, la duración de este periodo podrá ser hasta de 90 días, tiempo durante el cual las medidas adoptadas deben haber generado resultados. Sin embargo, en caso de que esos esfuerzos del gobierno no hayan sido suficientes, el jefe de Estado podrá prorrogar la medida hasta en 2 periodos más. No obstante, en estas 2 ocasiones deberá contar con el concepto previo y favorable del Senado de la República. El gobierno también tendrá la potestad, como ya les decíamos hace algunos instantes, de emitir decretos con efectos legislativos, los cuales podrán suspender temporalmente otras leyes incompatibles con el estado de conmoción. Muy bien, Aldair, también la emergencia económica que le va a permitir al presidente por decreto anunciar impuestos para atender esa emergencia puntualmente es otro de los alcances que tiene esta medida. Ya regreso con usted, Aldair. Vamos rápidamente al Congreso de la República, que va a tener que reunirse dentro de los próximos 3 días para estudiar la solicitud de conmoción interior decretada por el gobierno en el Catatumbo. ¿Qué es lo que se está diciendo en el Congreso de la República a esta hora? Daniel Jerez, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal, William? En vivo, la FM desde el Congreso de la República. Y es que efectivamente este decreto de conmoción interior que tendrá que expedir el gobierno nacional en las próximas horas le dará herramientas excepcionales para poder atender la situación en el departamento del Catatumbo, pero esta convocatoria no es gratuita. La Constitución Política establece que el Congreso de la República deberá ser convocado en los próximos 3 días para conocer de primera mano las razones por las cuales se acudió a esta figura de la conmoción interior para, en este caso, enfrentar la grave situación en el Catatumbo. Y es que el artículo 13 de la Constitución señala que dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio con el ánimo de recibir un informe para que el gobierno explique las razones por las cuales acude a esta figura contemplada en la Carta Política para atender esta grave situación. Hablamos con Diego González. Él es el secretario general del Congreso de la República. Nos dice a la FM de RCN Radio que efectivamente la mesa directiva en los próximos 3 días, una vez se conozca el decreto de conmoción interior y el Congreso se ha notificado, tendrá que convocar a los congresistas. Como quien dice, se les acabaron las vacaciones. Escuchemos lo que nos dice. Es que el Congreso se reúna dentro de los 3 días siguientes, porque el objetivo de esa reunión es que el gobierno nacional explique claramente cuáles fueron las razones que fundamentaron la decisión de decretar esa conmoción interior. Y eso pues lo que hace es que de manera oportuna pueda el Congreso y así el país conocer las razones específicas. Pero no solo eso, el gobierno nacional también deberá presentar informes periódicos al Congreso de la República sobre la manera como ha estado evolucionando este estado de conmoción interior decretado
en este caso en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Hecho esto, el Congreso tendrá 15 días para pronunciarse sobre la veracidad y legalidad de la declaratoria del estado de conmoción interior. William. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Es lo que pasa en el Congreso de la República una vez se declara la conmoción interior por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los decretos todavía no se conocen. Se conoce la intención del gobierno de declarar esa conmoción y de declarar la emergencia económica. Habrá que esperar la letra menuda que dicen esos decretos, porque de ahí va a pasar también a revisión de la Corte Constitucional, que tendrá que ver si la coyuntura por la cual el gobierno decreta la conmoción se sostiene constitucionalmente o no. 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos rápidamente al departamento de Norte de Santander. A 11.000 asciende ya el número de desplazados del Catatumbo que son atendidos en Cúcuta. Hay varias regiones donde se están concentrando, pero Cúcuta tal vez es el punto donde se concentra la mayor cantidad de desplazados. Olga Cotamo, ¿qué está pasando a esta hora en Cúcuta? William, muy buenos días. Pues el panorama es bastante preocupante porque, como usted indica, son 11.000 personas y estamos hablando de niños, ancianos, mujeres embarazadas. Temen que el panorama empeore, que en las próximas horas sigan llegando ante las amenazas que reciben por parte del ELN y los enfrentamientos entre estos dos grupos armados. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha señalado que en estos momentos espera que llegue la ayuda anunciada por parte del gobierno nacional. 11.006 personas censadas en la ciudad de Cúcuta. El primer día fueron alrededor de 2.790, el segundo día 5.376, el tercer día, hoy vamos en 2.414 personas, es decir, son alrededor de 11.000 personas, 11.000 amigos del Catatumbo, hoy están acá. El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, entre tanto hay que indicar que 1.800 niños afectados por la guerra han llegado al municipio de Ocaña y el Bienestar Familiar ha señalado que en estos momentos se espera que no se registre el fenómeno de reclutamiento por parte de estos dos grupos armados. Olga, gracias. 6 de la mañana, 9 minutos. Como les decíamos, hay varios puntos donde se están concentrando los desplazados por la violencia. La gente que le estaba huyendo a la muerte, a las listas con las que el ELN está asesinando casa por casa a las personas que viven en esas regiones del país. En Bucaramanga han llegado 25 familias desplazadas del Catatumbo. Nelson Zipagauta. William, muy buenos días. Y la situación se seguirá complicando, lo que dicen las autoridades, porque se ha conocido que van a llegar más personas. Hay una articulación entre las diferentes autoridades en Santander. El secretario del Interior departamental señaló que se está haciendo una campaña de recolección de ayuda para estas personas, pero de igual forma ya hay dispuesta toda una atención humanitaria para estas personas. Hasta el momento hacemos acompañamiento, observación y verificación de lo que está sucediendo con esta población desplazada por el conflicto que se nos presenta tanto en norte de Santander, la región del Catatumbo, y en el sur de Bolívar y Antioquia, que convergen al departamento de Santander. El funcionario señaló que son 25 familias las que han llegado ya a la capital santandereana. Se mantiene monitoreo en los municipios de la provincia de García Rovira y en Soto Norte, hasta donde también podrían llegar familias desplazadas desde el Catatumbo. Nelson, gracias. 6 de la mañana, 10 minutos. Don Juan, lo que pasa en el departamento de Norte de Santander y puntualmente en Catatumbo es muy parecido a lo que está ocurriendo en otras regiones del país, como lo que ha ocurrido también en cercanías al Guaviare, en el sector de Calamar. La cifra allí es de 20 personas muertas. Si sumamos esto, ya estaríamos hablando de cerca de 120 muertos en la escalada terrorista que ha desatado y de violencia que ha desatado el ELN en estos últimos 4 días. Lo que estaba advertido ocurrió finalmente en el Catatumbo. Lo que estaba advertido frente al crecimiento exponencial de organizaciones terroristas detrás de un emporio criminal, de un emporio cocalero de más de 30.000 hectáreas, ocurrió. Ahora, y se lo voy a decir, William, para que pongamos la lupa desde temprano en ese tema, hay una gran preocupación en sectores productivos y en medios de la hacienda pública. Nadie duda
que el gobierno tiene que actuar distinto de como lo venía haciendo. El gobierno tiene que recuperar control en el territorio, se requiere más presencia de la fuerza pública. Eso lo ha debido hacer sin conmoción interior y sin emergencia económica. Eso lo ha debido hacer porque era la obligación y hubo una conducta omisiva. No se requiere ninguna conmoción interior para que el ejército cumpla con su tarea en todo el territorio nacional. No se requiere ninguna conmoción para que a los ciudadanos las autoridades nos defiendan. Cuando la situación se deteriora tanto, la gente dice, hombre, hay que decretar una medida excepcional. Hasta ahí aceptemos que la medida, dada la gravedad de lo que ocurrió, puede contribuir a que la fuerza pública recupere el territorio que abandonó. La pregunta es, además del Catatumbo, esta va a ser la vía para que nos metan la reforma tributaria que el gobierno negó. Claro. Además del Catatumbo, lo que tenemos es una urgencia fiscal y van a aprovechar para que lo que trataron de hacer en el Congreso y que fue negado entre por la vía de un estado excepcional. Esto, lo que quiero decir es que uno siente en la opinión pública apoyo a las medidas para restablecer el orden público y la vida de la gente. La gente dice, si esto es para que se recupere la vida en el Catatumbo y la gente se pueda proteger, lo han debido hacer antes, han debido actuar, no actuaron, pero bueno, que lo hagan ahora y que entre con toda la fuerza pública y los servicios sociales del Estado. Si es para destinar unos recursos especiales para el Catatumbo, la gente dice, bueno, vaya y venga. Pero si es para suplir la reforma tributaria que el Congreso negó, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Profesor Fernando Quijano, director del diario económico La República. Buenos días. Dicen que como estas medidas tienen unas facultades para decretar unos tributos, va a tocar mirar en qué están pensando en Hacienda en el frente fiscal del Estado. Son dos cosas, don Juan. Buenos días. Primero, que el presidente Gustavo Petro desempolva una acción gubernamental que le permite hacer unos decretos, unas normas que van con fuerza de ley. Primero, bajo el marco de la emergencia económica, que no es lo mismo de la conmoción interior. Son dos maneras de abordar un problema que ellos dicen que es un problema de orden público con epicentro en el Catatumbo. No se ha dicho si esto que se va a ponerle foco en el Catatumbo pueda extenderse, por ejemplo, al departamento del Cauca y sea una articulación, una exposición de motivos que lo lleve, por ejemplo, a sacar un decreto, que ya lo habíamos hablado aquí, que reviva la reforma tributaria y que reviva esa reforma tributaria básicamente en dos articulitos, nos contaban ayer, don Juan. El que tiene que ver con el impuesto a los juegos de azar, a las apuestas en línea, que es más o menos que podrían recaudarse unos 3 billones de pesos. Es focalizar la fuente de los recursos a través de un decreto y digamos el uso de ese dinero. Ahora, no hay acción y no hay monto. ¿Qué quiere decir? Que todavía está muy en veremos y todavía no se ha reglamentado qué va por conmoción interior y qué va con carácter de ley en la emergencia económica. Ese por el lado del análisis económico, don Juan, pero hay un análisis político ahí implícito también, y es que ya hay muchas voces que están advirtiendo en el Congreso de la República que el gobierno lo que está aprovechando es esta coyuntura para hacer caja y usarlo en las elecciones que se vienen en el 2026. Si eso es así, es sumamente grave. Por fortuna, nos queda todavía pendiente la revisión de la Corte Constitucional, porque si este hecho no es sobreviniente, que es lo que busca establecer la Corte Constitucional, pues se le va a caer también la conmoción y la emergencia económica al presidente. 616, son dos figuras distintas, la conmoción interior y la emergencia económica. Saludamos a esta hora al experto constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, el doctor Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por estar con nosotros. Juan y oyentes, muy buenos días. Doctor Charri, esta preocupación de algunos sectores de que se esté decretando
la conmoción interior, el paquete de medidas excepcionales de la emergencia económica para aprobar una reforma tributaria que el Congreso negó, ¿es fundada o es infundada? ¿Lo puede hacer el gobierno o no lo puede hacer el gobierno? Bueno, los estados de excepción, como su nombre lo indica, son estados que se aplican en circunstancias muy especiales y que alteran las reglas generales de la Constitución. Hay 3 estados de excepción: el de guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica. Y consisten en que cuando hay hechos imprevisibles, graves, que alteran bien la seguridad nacional, en el caso de guerra, bien la conmoción interior, o la economía, el orden social o ecológico, se puede declarar el estado de emergencia y lo hace el gobierno con la firma de todos los ministros. Y invoca el hecho y digamos que explica las razones por las cuales se está haciendo la declaración, que automáticamente le entrega al presidente facultades legislativas que las ejerce a través de decretos propios del estado de excepción para tomar medidas que van a neutralizar la crisis. Y tanto la declaratoria como las medidas, todas van automáticamente a la Corte Constitucional. La Corte mira la declaratoria, si tiene justificación, si es un hecho excepcional, si es grave, si es imprevisto, que no se puede manejar con la legislación ordinaria para efectos de validar o declarar inconstitucional la declaratoria. Y las medidas, pues que se ajusten a la Constitución, con un requisito en el cual se hace mucho énfasis, y es que tenga una relación de conexidad con la crisis. O sea,